Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Juliana Mateus y en esta ocasión les traigo 3 contabilizaciones con las posibles variaciones que encontremos en el IVA a la tarifa general del 19% en Colombia. Aclaro esto porque dependiendo del país la tarifa general cambia. Aquí les voy a mostrar una compra, un gasto y una venta con productos bien sea más IVA o IVA incluido, cómo se calcula y la forma de contabilizarlo. Antes de empezar quiero aclarar algo. En la cuenta 2408 encontramos el impuesto a las ventas por pagar. Allí es donde registramos todos los movimientos que tenga el IVA en una empresa, ya sea descontable, que es el de las compras o gastos, o el generado, que es el de las ventas. A partir de esta 2408, que es la cuenta principal, se despliegan subcuentas que pueden variar dependiendo de la parametrización que hagan las empresas. ¿Parametrización? Sí, resulta que en este momento la mayoría de empresas tienen un software contable. Se utiliza este término para referirnos a la forma en la que organizamos las cuentas o subcuentas dependiendo de la actividad que realicemos o como queramos llevar la contabilidad, claramente respetando algunas reglas. Por ejemplo, en la 2408 tenemos libres desde la 01 hasta la 99 para que creemos las que necesitemos. En la empresa Contados, en este canal vamos a usarlas de la siguiente forma. La 240805 va a ser el IVA descontable en compras, la 240810 va a ser el IVA generado en ventas y la 240815 va a ser el IVA descontable de gasto. Entonces, otra empresa puede parametrizar el software o decir, no, yo la 240805 la voy a poner en el IVA generado, la 240815 en el IVA descontable de compras y así sucesivamente. A lo que voy con esto es que no se confíen en que todas las empresas van a encontrar que estas cuentas son las mismas. Si se preguntan por qué en un pasivo, por aquí les voy a dejar un video en donde explico todo el funcionamiento del IVA y por qué se lleva un pasivo, por qué se usa como si fuese una deuda. Así que los invito a que se pasen por allá y después vuelvan a este video para que entiendan mucho mejor la contabilización. Y si ya lo vieron o ustedes ya son unos duros manejando el IVA, entonces están listos para que comencemos. La empresa Electrodomésticos Contados, responsable de IVA, realizó los siguientes movimientos en el mes de julio. El 1 de julio compramos a Electrocolombia mercancía para la venta así: 8 computadores HP a 7 millones cada uno, 10 computadores Lenovo a 7 millones cada uno, 5 lavadoras LG a 7 millones 500 cada una y 7 televisores Samsung a 4 millones cada uno. Toda esta mercancía es masiva del 19%. La forma de pago que se acuerda es 30% a crédito y la diferencia en efectivo. Entonces lo primero que registramos son las cuentas que van en el debe, analizamos el enunciado y estamos realizando una compra, por lo tanto eso se va a convertir en nuestro inventario. Iniciamos con la 1435, que es mercancías no fabricadas por la empresa. Vamos a clasificar cada uno de los electrodomésticos que compramos. Tenemos que en la subcuenta 143505 vamos a guardar todos los computadores: 14350501 para el computador HP y 14350502 para el computador Lenovo. A cada uno le calculamos el valor total, es decir, multiplicamos el valor unitario por la cantidad. Lo siguiente que vamos a registrar son las lavadoras, así que no cabe en el grupito de computadores. Creamos una nueva subcuenta que va a ser la 143510 y ahí vamos a guardar todas las lavadoras. La cuenta auxiliar es la 14351001 y hacemos el mismo procedimiento: 7.500.000, que era el valor unitario, por 5 nos da 37.500.000. ¿Por qué hacemos esto de un grupito para televisores, un grupito para lavadoras y así? Porque imagínense que vayamos a hacer una venta y vamos a ir a nuestra bodega y encontramos por allá las lavadoras, por acá los televisores, por acá los equipos, por acá las neveras, todo revuelto. Va a ser más difícil encontrar y tener un control de nuestro inventario. Con estos grupitos nosotros ubicamos en nuestra bodega divisiones en las que decimos: por este lado vamos a encontrar siempre televisores, por este lado siempre lavadoras, por este siempre neveras, y así va a ser mucho más fácil llevar el control. Ahora el grupito y la subcuenta para los televisores va a ser la 143515 y la cuenta auxiliar la 14351501 para los televisores Samsung. El total de estos nos da 28 millones. Ahora sí podemos sumar todo lo que tenemos en la 1435: 56 millones, 70 millones, 37 millones 500, 28 millones y totalizamos al debe 191.500.000 pesos. Recordamos que los activos aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Ahora sí, la cuenta protagonista de este video, que es la 2408, impuesto sobre las ventas por pagar. Esta cuenta o el IVA siempre va a ser el hermanito del producto. Es una forma didáctica, digamos, de aprenderlo, así que lo pueden ver de esta forma: si el producto está ingresando, el IVA va a ingresar; si el producto está saliendo, el IVA va a salir. Y calculamos el total de la mercancía por el 19%. Esto nos da 36.385.000. Continuamos con la forma
forma de pago nos dicen que el 30% es a crédito y la diferencia en efectivo. Lo que podemos hacer es imaginarnos rápidamente la factura de esta compra. Tenemos todos los productos y el IVA. El total de esta factura nos da 227.885.000. A ese total le vamos a sacar el 70%, que es la diferencia que vamos a pagar en efectivo, lo que corresponde a una cuenta de caja 1105. Eso nos da 159.519.500 pesos. La otra parte la vamos a pagar a crédito. Eso se traduce en una cuenta de pasivo, es decir, una deuda que tenemos con el proveedor, y la cuenta para esto es la 2205 Proveedores Nacionales. Y multiplicamos igual el total de la factura por el 30%, nos da 68.365.500. Esta forma de pagos va a ir al haber, el activo porque disminuye por el haber y el pasivo porque aumenta por el haber. El dinero en efectivo está saliendo y estamos añadiendo una deuda a la empresa. La suma de la columna del debe y la columna del haber nos tiene que dar igual. El 3 de julio compramos elementos para la cafetería por valor de 600.000 pesos, IVA incluido. Celamos por transferencia de la cuenta 111. Cuando tenemos un producto o un servicio con IVA incluido, debemos discriminar y saber cuánto es del producto y cuánto es de IVA para poder registrarlo, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es tomar el valor del producto, lo dividimos en 1.19, que es la tarifa de Colombia, y eso nos va a dar la base del producto o servicio, en este caso de los elementos de cafetería. La base la multiplicamos por el 19% y eso nos va a dar el valor del IVA. Sumar la base más el IVA nos tiene que dar los 600.000 que inicialmente valía el producto. Con esta aclaración vamos a ver cómo quedaría la contabilización. Se lleva una cuenta 5195 llamada diversos. Hay una subcuenta que es la 519525 especial para elementos de aseo y cafetería. Aquí vamos a poner el valor únicamente de la base. Ahora la 2408, de nuevo impuestos sobre las ventas por pagar, el IVA descontable por gastos, dijimos que iba a ser la 240815. Registramos el valor del IVA. Lo siguiente es la forma de pago, que es de la cuenta de bancos, la 1110, subcuenta 111005 nacionales y cuenta auxiliar 11100501, cuenta corriente 111. Ahora, el 8 de julio vendemos 5 televisores marca Samsung a 10 millones cada uno y 2 lavadoras LG a 11 millones cada uno, más IVA a distribuidora Electro. La forma de pago será a crédito 30 días. Lo primero que yo hago es discriminar cada producto con su IVA. Si vamos a vender 10 televisores a 10 millones, pues esto va a ser 50 millones de pesos como base. Ahora eso lo multiplicamos por el 19% y nos da 9.500.000. Después, las lavadoras, cada una vale 11 millones, vendemos 2, nos da 22 millones de base. Eso lo multiplicamos por el 19%, nos da 4.180.000. Analizamos primero el ejercicio, es una venta, es un sinónimo de ingreso. Los ingresos aumentan por el haber, entonces esa todavía no va. Después encontramos la forma de pago y esta es una deuda. Las deudas se llevan a un grupo 13, la cuenta es 1305 clientes, hace parte de los activos y aumentan por el debe. Por eso vamos a iniciar con ella. Clasificamos las cuenta y la cuenta auxiliar para distribuidora Electro. Como desde antes ya teníamos los valores, es decir, hicimos imaginariamente la factura de venta que le vamos a dar al cliente, sumando los televisores, las lavadoras y su respectivo IVA. Eso nos da 85.680.000 pesos al debe. También ya teníamos discriminado nuestro IVA, la suma del IVA de los televisores y el IVA de las lavadoras nos da 13.680.000 pesos. Eso lo vamos a registrar a la cuenta 2408, que es impuestos sobre las ventas por pagar, y la subcuenta que creamos 240810, IVA generado en ventas. Como les dije anteriormente, si el producto sale, el IVA también sale, él nunca se separa del producto. Procedemos con el registro del ingreso. Las ventas se llevan a una 4135, comercio al por mayor y al por menor. La subcuenta para electrodomésticos es la 413536, venta de electrodomésticos y muebles. Ahora clasificamos también la lavadora y los televisores, cada uno con su cuenta auxiliar y el valor de la base antes de IVA. Como lo habíamos sacado anteriormente, las lavadoras eran 22 millones y los televisores 50 millones. El total de estos productos son 72 millones de pesos. Sumamos la columna del debe y la columna del haber y nos tiene que dar sumas iguales. No se nos puede olvidar que todas las ventas que hagamos deben ir acompañadas de un asiento de costos. En la cuenta de Instagram de Contados, @contados.oficial, encuentran 2 ejercicios más por si quieren ver otros ejemplos del IVA general del 19%. Y bien, así termina el video del día de hoy. Espero que haya quedado todo claro. Siempre les digo que si tienen algún aporte, alguna corrección, alguna sugerencia o alguna nueva idea, la pueden dejar en los comentarios. Yo los estoy leyendo constantemente. Cabe resaltar que para el IVA hay muchísimo tema por hablar y por explicar, así que si quieren aprender mucho más, los invito a que estén muy pendientes, a que se suscriban en el botón
rojo de abajo, porque próximamente estaré publicando una explicación muy parecida, pero con los bienes que están exentos y excluidos y los que tienen tarifa del 5% de IVA. Una vez más, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video.